Bueno, no, pues vamos mirando rápidamente el, el A y el B1 mientras llegan los demás, ¿o qué? Hágale. A ver, voy a abrir acá y voy a poner esto un poquito más grande. Bueno, yo me quedé en el C, entonces les puedo contar solo de estos primeros. A ver, ¿ustedes cómo hicieron este? Yo hice algo ahí como... Bueno, no, iba a decir gris, pero no. Yo hice fue como la fórmula. Ahí se ve. Como toda... ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve. Sí, nos daban como el dinero y había que decir en cuántas monedas de 1 peso o de y de 2 pesos daba. Entonces, como todas las monedas valían 1 peso, pues yo simplemente dividí por 3, fue lo que hice. Entonces yo dije como, bueno, si son 100 pesos y todas las monedas son de 1 peso, pues lo dividí por 3. Ahí entró Sí. nivel de Hola, rimas. ¿Bien o no? Estamos viendo el, bien, el, el A y el B1 rápidamente, que mientras llegabas vos y TJ, pero bueno, ya llegaste vos. listo, de una. Entonces yo lo que hice en el A fue simplemente dividir por 3 y pues si eso era exacta, pues no había que hacer nada, que era el caso, por ejemplo, de este caso que eran 30 monedas. Pues entonces 30 monedas, pues 10 de una y 10 de las de dos. Y en el caso que hubiera un sobrante, pues ya le aumentaba el sobrante a cualquiera de las dos, a la que aplicara. Eso fue lo que hice yo, no sé ustedes cómo lo hicieron. Este es el código. Entonces nada, simplemente dividía. Si no había residuo, pues ya estaban Ajá, eran distribuidas. igual. Exacto. Y si había residuo, pues le aumentaba el residuo a la de menor valor, a la de 1 pesito. Y el resto le cogía lo de la división. Y ya. Eso fue lo que hice yo. ¿Y, y cómo sabías que eso sí era la diferencia mínima? Ah, bueno, esa parte sí fue medio, mira cómo la vi. Yo decía, por ejemplo, el caso de 30 es, uy, creo que se me, no me está dejando escribir. Ve, no sé qué pasó. Espera, yo cierro, se me está como lagueando. Voy a cerrar aquí un par de aplicaciones. Entonces, mira, este caso, pues este caso primero no hay que pensar mucho, porque era división exacta. Pero en este segundo, supongamos que Sí, sí, parece sí. tenías, eso, supongamos que teníamos 1000, no me está dejando rayar, pero supongamos que teníamos 1000. Entonces, si lo dividía entre 3, daba 333, algo Ok, así. sí, 333. Exacto. Y el resto era 1. Entonces, si yo cogía ese resto que quedó, digamos que, es que no me deja rayar. Sí, sí, pero ya ajá, se lo Eso. agregabas Exacto. al Supongamos que otro, quedó porque eso. el Supongamos que otro el tiene resto fue que ir por 4. dos, ¿no? Exacto. Entonces supongamos que el resto fue 4. Si lo divido entre 2, pues cae exacto en esta moneda. Y como era exacto, pues no hay resto con el 2. O sea, al restante otra vez le hago resto con el 2, básicamente. Hice resto con 3 y ahí al restante le hago resto con 2 para separarlo ya nuevamente entre la moneda de 2 pesos y la moneda de 1 peso. Entonces a la de 1 peso sería el restante con 2 y a la de 2 pesos el de simplemente ir por 2. ¿Ustedes ustedes cómo hicieron? Porque veo que lo hicimos como diferente. Mi idea, la verdad, es similar. Digamos que tengo una intuición de por qué funciona, pero no soy como capaz de explicarlo ahí como en numeritos. Yo dividí en tres, o sea, el C2, digamos, esto
hacía round, redondeaba esto n sobre 3 y ya el C1 era n menos 2 veces C2. Entonces, no sé, fue... Digamos que tengo la intuición de por qué funciona, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? N menos dos veces el Bueno, C2. Sí, quiere decir sí, rastito. bueno, pues es muy parecido a la idea, porque te quedaría igual, ajá, ¿no? Como que te quedaría el restante, e igual le quedaría como sumándole el residuo, algo así, ¿no? Sí, como que lo veo más o menos. Ajá. Sí, no, que es un poquito... La verdad, lo vi que funcionaba más que todo como por los ejemplos, Sí, el comportamiento de los ejemplos. Sí. sí, bueno, yo hice algo ahí diferente. Bueno, lo que yo hice fue como no llegaba a nada, me estaba, estaba confundiendo mucho, dije, pues pruebo con los dos. Entonces dividí n entre 3. Y bueno, si era división exacta, pues no había problema. Pero si no, pues probaba con los dos valores, con el piso y el techo. Mm, Y ya hacía una comparación para quedarme con el mínimo. eso está bueno. Sí, claro, está más confiable. No se me había ocurrido. Ajá. Sí, yo la verdad tenía Pero pues miedito. me tardé un montón. Sí, yo al principio tenía miedito. ¿Será que hay un test case? Y me puse a hacer varios test cases a ver si no me fallaba, pero bien. Bueno, el B1. Ah, bueno, ¿John hizo algo diferente o pasamos al B1? No, parecido. Pues más boleta, más, le puse como cinco condicionales, pero sí, también era dividiendo entre tres y como probando varios casos, pero sí. Ah, bueno, chévere. Bueno, entonces vamos al B1 para que avancemos. El B1 era, nos daban estas letras, había que colorear de dos colores, rojo y verde. No se podía repetir color entre letras y al final tenía que dar la misma cantidad de rojos que de verdes, ¿cierto? Ese era el B1. Sí, Yo acá hice algo como, yo la verdad estaba pensando como diferentes cosas, pero terminé haciendo algo diferente. Yo lo que hice fue que hice como la frecuencia de cada letra. Entonces la K está una vez, la Z está una vez, la A está tres veces, ¿cierto? O sea, está la K como la frecuencia de cuántas veces está cada letra. Y luego yo lo que dije, yo ya sé que son dos colores, entonces me voy por las frecuencias, o sea, itero estos tres numeritos y yo digo, el 3, bueno, como ya sé que es mayor a mis dos colores, ya sé que de ahí pinté un rojo y un verde. Entonces ya el rojo va en uno y verde va en uno. Listo, ya procesé estos tres. El resto lo ignoro. Si hay una letra que está 50 veces, no me importa. Si es mayor o igual a 2, ya sé que le suma uno a cada color. Y todas las demás las intercalo. Le sumo uno al de arriba, entonces ya procesé esta. Y luego le sumo al de abajo. Y ya procesé esta. Entonces cojo las grandes y luego me voy como de a una en una, como intercalando greedy. O sea, yo asumí que si las grandes le dan uno a los dos, es lo mismo que no haber hecho nada, ¿cierto? Porque como que pues le suman a ambos. Y las que solo están una vez, le sumo uno al rojo, uno al verde, uno al rojo, uno al verde, uno al rojo, uno al verde. Eh, sí. y ya, eso fue lo que hice. Hice, hice un mapa para armar como las frecuencias. Yo sí me lo deja ver. Hice un mapa simplemente como para contar las frecuencias de cada letra. Este booleano es para intercalar entre rojo, verde, rojo, verde. Y las variables para contar. Y ya, lo que les dije ahora. Si había más de uno, o sea, dos para arriba, le suma rojo y verde. Si no, le suma al que le toca en el turno del booleano. Si le toca al rojo, pues le suma al rojo y si no al verde y ya. Y al final imprimo el rojo. Ese fue como, el mío fue como medio greedy, yo lo hice como greedy, ¿cierto? Más o menos. Porque había que maximizar el número de
coloreadas. Entonces mi grid fue Sí, como yo asumo que si le hago de a uno a cada uno, voy a llegar a un máximo que sea equitativo entre ambos. Y ya, eso fue lo que yo hice. Que en el B2 esta idea ya no me servía. Parce, sí, qué rabia. A mí me pasó lo mismo. Yo hice exactamente lo mismo y después eso no. Vos hiciste esto mismo en el B1. Sí, es algo muy parecido. De pronto intenté escribirlo como. O sea, iba sumando, lo mismo que si era mayor a 2, sumaba solo 2 y al final lo que me diera la suma de todo y lo dividía en 2. Ah, bueno, sí. sí, yo también hice eso. Eso mismo. Sí. Uy, Uy, pero pero si ese B2, qué rabia, no pasó esa vaina. vamos al B2 a ver entonces. Yo el B2 no me dio entonces ni para qué les cuento. Pero... Ah, bueno, les voy a Yo les contar. explico el B2 si quieren. Sí. Una cosa que intenté, ¿sabes qué fue? Lo estaba haciendo como un prefixum. O sea, esa idea vi que no me dio. Y luego hice como un prefixum, como cuántas veces he visto hasta acá el 3 una vez. Hasta acá el uno, aquí ya lo he visto 2 veces, aquí ya es la tercera vez que lo veo. Como un prefixum esta es la segunda vez que veo el 3, la segunda vez que veo el 10. Hice como un prefixum de la frecuencia. Y luego lo que intenté hacer fue irme recorriendo y simplemente digo, no, pues si este ya lo vi, pues es rojo. Entonces lo pinto del color uno, este lo pinto del uno, entonces mira que queda rojo rojo. Este ya lo había visto, entonces ya lo pinto verde. Este ya lo había visto, lo pinto entonces ya azul. Este ya no lo tengo que pintar porque ya llegué a 3 colores. Este otra vez, entonces pinto otra vez rojo, otra vez verde. Este ya lo había visto azul. Y así, y me funcionaba en un montón de casos. Eh, como con esa tablita de prefijos de... Pero luego encontré un caso que no daba, que era un caso en el que eran como varios iguales y el último cambiaba. En ese no me cumplía. Entonces, ya, ese me- ya quiero ver qué hizo Rasek. Hola, volví. Hostia, Me perdiste toda la explicación. no, ya Parce. vimos el B, solo hemos visto hasta el B1, que usted ya lo resolvió. Y ya vamos a ver el B2. Solo hemos hablado del Bueno, A y el B1. es que yo vi más o menos mientras estaba en la reunión de la empresa, vi más o menos su código y que era tan diferente al mío, que como que, ¿qué habrá hecho? Pero bueno, y el del B, ¿quién resolvió el C? Pues el B2. Yo saqué el Rasek, B2. ahí nos va a mostrar. Hágale, de una. Igual quedó Va. grabado, Tillo, ahorita salgo de la grabación. De una, gracias. Bueno, pues el B2 era muy parecido, ¿no? Al B1, solo que la cantidad de colores podía ser hasta K, te daban la K, que eran los colores. Y aparte de, ya no te pedía nada más el numerito, que era la cantidad máxima, sino aparte tenías que devolver el coloreado. Cada número, de qué color, lo ibas a colorear. Y si no iba coloreado, pues iba con un cero, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, a ver, déjenme copiar este caso. Yo hice un tipo greedy, una idea muy parecida a lo que es el B1. A ver, déjenme copiar este caso. Ahí se ve bien. Sí, Sí. Ok. Entonces nos decían en el primer caso de ejemplo que la K era igual a 3, ¿no? Entonces que yo iba a tener 3 colores. Ujú. Entonces tenía uno, 2 y 3. Y entonces lo dividí como que por casos. Contaba la frecuencia de cada uno de los números y lo dividía en dos casos. En si la frecuencia era mayor o igual a la K, pues entonces ese número se le agregaba a todos, ¿no? Y si la frecuencia era menor que esta K,
pues se lo agregaba al número, perdón, bueno, lo coloreaba del color que tuviera menos. Entonces, por ejemplo, aquí, para este caso empezaría con el 3. Bueno, al principio todos están vacíos, entonces le agrego el 3. Entonces, luego sigue el 1. Entonces, el 1 se lo agregaría a todos porque tienen frecuencia de 3. Bueno, mayor a 3. Entonces, yo omito todo este. El siguiente 1 eh, ya no lo podemos. Ya no lo podemos colorear de ningún otro color, entonces se queda así. Luego seguiría el 10. El 10 lo agregamos a cualquiera de. Bueno, el 10 también tiene frecuencia frecuencia de 3. Entonces ese lo podemos agregar a todos. Entonces sería 10, 10 y 10. Entonces sigue otro 3. Entonces este 3, como ya lo coloreamos con el primer color, podemos agregarlo a cualquiera de los otros dos colores. Entonces diríamos que se agrega el segundo. Y el último, el 2, pues se agregaría también al color restante. Pero, a ver. Uno, Que dos, tenga tres. menos. Ah, sí. Al que tenga menos, exacto. Es que vení, vos cómo manejas el caso, es que yo, a ver, ¿cómo manejas el caso que digamos tengas tres números? Uno, dos, tres y dos colores. Ese caso es imposible porque las restricciones te dicen que la K siempre es menor que N. Esos tres colores y Tres colores y la K es dos. Ah, 3 colores y Tres la K es números. 2. Eso, tres números. números Uno, y la dos, cuenta. tres y que la K sea dos. Es que yo no Ajá. sé, es que yo estaba haciendo algo así, se me dañó con ese caso y descarté la idea, pero entonces no sé si fue que ya me quedó la duda si la descarté por error. ¿Vos cómo hacías ahí? Ajá. Entonces pues serían 2 colores y pues digamos, agarraría el primer número y lo agrego al que tenga menos, en este caso pues los dos. Da igual. Entonces agarraría el segundo número y lo metería al que tiene menos. Que tiene menos. Y ese menos, si la K podía ir hasta 10 a la 5, Exacto, yo iba a preguntar lo mismo, ¿cómo llevaba esa cuenta, ¿cómo llevas como esa cuenta? No sería un orden, óptimamente? eso, porque sería como lineal buscar sobre esos K colores cuál es el menor, o cómo hacías. Bueno, es que sí, así. Sí, tienes Ya razón ahí. entiendo. Bueno, les voy a enseñar mi código, En- creo que pero, sería más fácil. pero espérate, ahí qué pasaría No, con el pero 3. ¿Cómo haces con el Ah, 3 ahí? pues el 3 se agregaría al que tiene menos, entonces digamos que se agrega al uno. Ujú. Entonces, yo al final, después de armar como que los colores, Sí. ¿Viste que se puede? hacía un recorrido y pues me aseguraba que todos fueran del mismo tamaño. Y Ah, ya los que ok. tenían más, pues le eliminaba. Ah, o sea, vos lo limpiabas. Yo la verdad hasta ahí Sí, la descarté. Yo dije, no, esto no me sirve porque luego no sé quién era luego ese 3 como le pongo el cero. Y ahí fue que renuncié y empecé con esa tabla que les mostré ahorita. Aunque entonces todavía no la ahí veo clara del todo. Sí me gustaría ver el código. no, ajá. pero un momentito. ¿Y cómo reconstruías la respuesta? O sea, llegando ahí y teniendo esos sets, esos tres Sí. conjuntos, ¿Cómo sabes ¿cómo dónde poner el reconstruías cero? el output? Bueno, sí. Bueno, tomando en cuenta este caso otra vez, en realidad lo que yo guardaba, bueno, yo tenía un vector de vectores de tamaño K, que eran mis colores. Entonces, yo en realidad lo que guardaba en esos vectores, era, era el índice. Entonces, digamos, el primer elemento lo meto aquí, pues sería el cero, ¿no? El otro lo meto aquí, sería el uno. Y el otro lo meto aquí, sería el 2. Entonces yo al final recorría pues esta matriz
Y entonces, no sé, tenía ah, un vector respuesta. Ah, claro. Entonces ya ibas y ponías en cero ese 2, por ejemplo. Ajá, 0, 1, 2 y 3. Bueno, ahí me pasé por uno. Entonces yo recorro este primer vector, que son los de uno, y yo digo, pues en cero le voy a poner un uno. Y en 2 también le voy a poner un uno. Claro. Y antes Y de eso me luego imagino que tendrías que recorrer la matriz para saber cuál es el número común, pues. Como que en este caso el común es que todos tienen de a uno y los que tengan más de uno son los malos, pues los que hay que limpiar. Eso sería sí, primero lo limpias y ya luego recorres. Entonces claro. ahí el vector de la derecha quedaría 1, 2, Ajá, 1, 2, 1. 0. Ah, no, El que bueno, está... perdón, este es 0 porque lo eliminé. Ah, listo, ya te entendí. Yo hice exactamente lo mismo, pero no sabía cómo reconstruir la respuesta, lo que acabaste de hacer, cómo armar el arreglo final después de tener los sets. Eso estuvo muy bueno. Sí, sí, tenías que tener mucho cuidado con esta implementación. O sea, como que la idea estaba sencilla, pero ahora de implementarlo, sí. Sí, Y, tenía sus detalles. y sigo con lo que decía ahorita, creo que era nivel de ramas, y es cómo hacías para encontrar cuál era el que menos tiene, de los vectores, el que menos tiene. A los vectores, pues recorría este arreglo, me quedaba con una variable, no sé, que fuera size. La inicializaba con un número grande. Y ya guardaba el tamaño mínimo de estos vectores. Eso está muy bueno. Sí. Me quedaba con el mínimo tamaño y luego lo volvía a recorrer y le quitaba elementos del final hasta que me quedaran igual a esa variable. Bueno. Uf, Y, Chévere. y sí, y no son muchas iteraciones, son 10 a las 5. creo que es la constraint de que no todo, o sea, que la suma de los alrededor de los casos no excede el 10 a la 5. Creo que ahí le permite a uno hacer eso, ¿no? Sí, sí, dice que la suma de todos los casos no excede 2 por 10 a la 5. Sí, y además que tampoco los vas a limpiar todos. Bueno, entonces si Mm, quieren les muestro mi implementación para que... Sí. O sea, como siempre le das al menor, no, luego no tienes que limpiar todos. Si le tirara siempre, no sé, al primero, de pronto el primero sí queda. Sí, entonces yo tenía un map con las frecuencias, pero parce, antes de que siga, qué pena, pues ya me tengo que ir, entonces, sí, pues chao, gracias. Hágale, Muy bien, gracias por venir. Chao, gracias, que estén bien, ahí todo bien, charlamos. hágale. Hasta gracias. Nos vemos. Sí, entonces yo tenía un map para contar las frecuencias, pero guardaba las posiciones. Para cada número guardaba las posiciones en las que se encontraba ese número. No solo llevaba la cuenta como tal. Entonces, ¿Puedes pues poner un poco de zoom, por favor? sí. Ahí. Ah, listo. Eso es un mapa de entero de vectores. Vea usted. Sí, es Ah, un mapa con llave entera y un vector. sí, sí. Aunque sabes Bien. que, Rasek, creo ¿Qué? que, creo que hay un multimap que hace exactamente eso en C++. Se llama multimap. Y ese No, sí, pero eso es Sí, multimap. En el campamento, eso como que no se debería usar. sí, Eso no. dijeron en la clase. O sea, es mejor hacer un mapa de entero a vector que usar el multimapa. Ellos dijeron que el multimapa casi nunca se usaba y que cuando se usaba podía ocasionar bugs. Entonces que lo evitáramos. Pero la verdad, pues yo ni siquiera sé qué es un multimapa. Entonces, Multimapa es esto. O sea, siempre es llave de valor. Puede ser una llave con varios valores. Que es exactamente lo que él está haciendo ahí. no, el multimapa es un mapa donde puedes meter una misma llave Igual. repetidas veces.
No, ese no es el multiset. A ver, puede que yo estoy No me confundido. acuerdo. A ver, Sé que hay multiset y multimap, sí. pero el O sea, multimap, es que en el map esta llave es única. Y exacto, en el multimap puedes meter esta llave dos veces y realmente no te importa lo que esté de este lado. Sí, acá. Pero en este caso, a mí no me interesa. En este caso, a mí no me sirve el multimap porque, o sea, yo sé que esta llave es el número. Y a mí me interesa todas las posiciones en las que aparece ese número. Entonces, pues por eso le meto un vector aquí. claro. Claro, sí. Entonces, pues nada más, ajá, agrego todas las posiciones en las que aparece ese número e inicializo mi matriz de colores de tamaño K. Al principio, pues cada vector está vacío. Y Yo entonces, preguntita ahí, ajá, ¿qué es en place back? ¿Por qué no push back? en placeback es lo mismo que pushback, solo que lo metieron en C++11. Por ejemplo, si tú tienes un vector de una clase, se supone que en placeback es más eficiente porque, bueno, pushback copia, hace, o crea un objeto temporal y luego ese objeto temporal lo copia dentro del vector. Y se supone que en placeback optimiza un poco eso. Pero para tipos de datos primitivos, eso no importa realmente. Ah, listo, gracias. No, no lo conocía. Ujú. Será, está bueno eso. ¿Será que mete la referencia o no? Ajá, algo así. Entonces creo mi vector de colores de tamaño K y empiezo a recorrer mi map con las frecuencias. Entonces pos es el vector de las posiciones en las que aparece ese valor. Entonces si pos es mayor a mi K, quiere decir que este elemento tiene frecuencia de tamaño, de tamaño mayor a K. Claro. Y entonces literalmente meto a todos los colores, pues le meto ese valor. Sí, Entonces o sea, hago un for listo. desde I menor o igual a K. Agrego, agrego ese color en particular. Listo. O sea, Y le agrego y ese. tu menor es que vas moviendo ese de X como en círculos. Sí, sí, pero el IX solo lo muevo si entra dentro del otro caso, Sí, donde K, donde la frecuencia es menor a K. Porque si la frecuencia es mayor a K, ese número se lo agrego a todos los colores. buenísimo, buenísimo. Eh, Qué rabia me va no haber seguido eso. espera, que estoy leyendo ese último while. Sí, Está- entonces aquí le hago el back y lo quito del último elemento. Y entonces aquí es el otro caso, ¿no? Que ya les dije. Sí, mientras no sea vacía, voy agregando al siguiente color, ¿no? Al que lo pueda agregar. Lo agrego, lo elimino y aumento el índice. Y le saco módulo, ¿no? Para que vaya como que cíclico, ¿no? Sí. Y entonces ya después de eso, pues sí, ¿no? Hago la comprobación de cuál es el tamaño mínimo. Ujú. Aquí lo inicialicé con N, pero podría ser bueno, un valor muy grande. Sí. Entonces recojo cada uno de los colores y me quedo con el mínimo entre mi size actual y el tamaño de ese vector de colores. Le hago la conversión a entero porque creo que size es signed. Y min te manda error si no le mandas el mismo tipo de dato de ambos. Sí. Entonces después vuelvo a recorrer todos los colores y si ese color tiene más elementos que el tamaño permitido, pues se los voy quitando. Sí. Y ahí no le tenés que meter también el cero.
Am, a la ¿En dónde? respuesta. Porque si ahí los estás quitando. No, pero Colors es este. Ah, listo, ahí lo quitas de ahí. Ajá, Colors Ah, ok. es este. Esa no es la respuesta todavía. Entonces después, o sea, creo un vector que va a ser respuesta de tamaño n y esto lo inicializa todo en cero. Ah, claro. Y entonces ya nada más recorro la matriz de colores. Y entonces la respuesta en la posición en, en esa matriz, porque yo recuerden que les dije que yo guardaba los índices, no guardaba el número como tal, guardaba los índices. Entonces en ese índice va a ser el color y más uno. Buena. Ey, ¿qué te dio la intuición de que pasaba en tiempo? Yo inicialmente pensé que esto no hubiera pasado. O tenía, vos también tenías la duda. Pues yo tenía la duda No es, por el for y adentro el for del K. Yo la verdad no entiendo es, por ejemplo, la complejidad. Pues la verdad no entiendo el while. Ese while, Ah, porque como el que- tenés un número en varias posiciones, lo tenés que sacar tres veces. Entonces, si hay tres, pues eso pudo haber sido un for hasta el 6 de pop o algo así, pues también, no sé. Pero sí, tenés un número en tres partes, pues lo sacas tres veces en el while para meterlo en colors, repartirlo en los tres colores. sí, bueno, en cuanto a la complejidad, si te das cuenta, en este map inicial, o sea, cada número que existe se va a meter a un color en particular. Ujú. O sea, cada número, o sea, el peor caso es donde n va por 2 por 10 a la 5 y digamos que todos son diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tendrías, no sé, tu map te quedaría, no, perdón, el arreglo de frecuencias te quedaría pues que el uno solo aparece una vez, el 2 solo aparece una vez y así, ¿no? Pero si te das cuenta, esto en tamaño completo, pues te seguiría teniendo tamaño 2 por 10 a la 5. Y ahora chequemos el otro caso, en el que todos son iguales, son puros unos. Entonces tu arreglo de frecuencias, pues sería el número uno y pues aparecería en la posición cero, en la uno, en la 2, en la 3, en la 4 y así, ¿no? Hasta 2 por 10 a la 5. Entonces, si te das cuenta, no importa O sea, este map va a ser a lo más del tamaño de tu arreglo original. Ujú. O sea, nunca se va a exceder de eso. Y como eso va multiplicado por la máxima frecuencia, que en ese peor caso sería de unos, pues. Entonces, en el vector de colores, pues también el vector de colores, cada uno de estos elementos lo vas a meter en algún color. O bueno, en el caso en el que su frecuencia sea muy grande, pues solo agarrarías los primeros K, ¿no? Y entonces ahí ya se está reduciendo. Pero en el caso en el que igual todos fueran diferentes, este, cada uno de estos números lo estás metiendo a lo mucho en un color. Ujú. Muy buena, muy buena. Entonces, por eso, o sea, bueno, no, así, bueno, no importa que haya metido force y estos whiles anidados, en realidad la complejidad de todo esto, pues, es, es mi cantidad de elementos que existen. Y como el statement te dice que la suma de todos los n's no excede 2 por 10 a la 5, pues esto es lineal sobre 2 por 10 a la 5. No sé si quedó más o Sí, menos sí, claro. sí, sí. No, o sea, es que creo que estaba bueno era hacer eso de los dos escenarios, como esos casos extremos. Porque yo a ojo decía, no, pero el Ford del Freck y luego tener que recorrer otra vez como esa estructura de unidad, pensé que iba, pero no, no era necesario.
No, parce, muy buena, muchas gracias. Ahí estoy viendo el submit de Perapro, pero yo creo que toca mirarlo es como con detenimiento. Está muy largo. O no sé si es el template que tiene mucha cosa, pues, pero... Sí, sí, yo también me quedé, pensando la implementación, sí me tardé mucho tiempo. Mm, No, pero muy buena, muy buena. Yo la verdad no pensé que ese approach de la frecuencia fuera a generalizar al B2. Por eso fue Y que me llegué. porque, vení, una última, que el módulo, porque el módulo acá. Ah, sí, ah, bueno. Para ir pasando al 1, al 2, al 3. Cuando llega al 4, pues le toca otra vez al color 1, 2, 3. Sí, es que, bueno, voy a usar este mismo ejemplo. Ay, o sea, en realidad ya, bueno, ya escribiendo de mejor manera lo que hacía mi código es que, ajá, ¿no? Que tenía uno, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces en mi map de frecuencias, pues sí, ¿no? Yo tenía el 3 que aparecía en las posiciones 0 y en las 6. Tenía el 1 que aparecía en 1, 2, 3, 4. Y tenía el 10 que aparecía en 5, 7, 8. Y tenía el 2 que aparecía en la posición 9. Entonces, si yo tenía mi matriz de colores, yo tenía pues, yo tenía como que el apuntador, ¿no? De cuál era el siguiente color disponible. Entonces, digamos que yo empezaba a recorrer el map y tengo el primer número, bueno, el map está ordenado. Entonces, en teoría, el primer número que agarraría en el map es el 1. Entonces, pues a mí solo me importan los primeros K, ¿no? Entonces, pues agarro los primeros K y los meto en los colores. Y si te das cuenta, eso no, como se lo agregué a todos, eso no me afecta como que el apuntador, bueno, pues es el índice del siguiente color al disponible que me falta. Entonces después seguiría, en el map, seguiría el 3, lo voy a poner otro color. Seguiría el 3. Entonces, si te das cuenta aquí, este 3 no es de tamaño K, entonces no se lo puedo agregar a todos. Entonces, pues yo le agregaría al siguiente que está disponible, le agregaría el 0, movería mi índice y le agregaría el 6. Y ahí se... Ah, bueno, perdón, y seguía el 2, ¿no? Pero bueno, sería... Entonces, si digamos, yo aquí tuviera otro número, si aquí tuviera otro 2 que aparece en 10, por ejemplo, aquí estaría el 10. Entonces ahora seguiría el 2. Entonces aquí mi índice apuntaría aquí, que es el siguiente elemento, el siguiente color al que le puedo agregar un elemento. Entonces le agregaría el 9. Y entonces después movería el índice. Pero como yo ya no tengo más colores, por eso le saco el módulo para que regrese acá arriba y yo sepa que el siguiente número, perdón, el siguiente color al que le puedo meter un elemento, pues vuelve a ser el primero. Ah, ya te entendí. Estás moviendo el índice y como el índice, ya con el índice sabes cuál es el menor. Sí, Que, sí, ya ah, así evito tener que ordenarlos por su tamaño. Sí, no era el menor, sino como el que seguía, como el que Sí, le seguía. el que seguía siempre va a ser menor. Ujú, Menor o igual, sí. siempre va a ser menor o igual el que sigue. exacto.
Que esa era la duda que decía ahorita Valderrama, como bueno, y luego como sabes cuál es el menor, no tenías que buscar el menor porque como ibas como en ese módulo cíclico, entonces Ujú, no tenías sí. que buscarlo necesariamente. Que eso es lo que yo imaginé, yo dije, entonces será que para buscarlo está haciendo no sé, algo lineal ahí, que le está Primero diciendo, pensé en qué estructura podría usar para mantener ese orden de devuélveme el siguiente menor, pero no se me ocurrió. no, pues esa está muy buena. Pero Una Pens- bueno, cola de prioridad. Ajá, pensé en una cola de prioridad, pero cada elemento de la cola de prioridad tendría que ser mi vector color y ujú, luego cómo ordenas. o los está modificando todo el tiempo. Ajá, sí, no, está muy complicado hacer eso. Bueno, hombre, lástima no puede mostrar el Rasek, te lo quedo debiendo. Sí, el C, quién sabe cómo era. Mira a ver si le des algo ¿Quién lo a esa dijo? pro. Era Y pro. si de pronto le pueden mirar el código y le escribimos por el chat y de pronto responde en texto. No alcanzó a unirse a la llamada. Lo ¿A que vos no te vos, pareció, pero a ustedes no les pareció que el C era como más trabajable que el B2? Sí, a mí también, yo consideré incluso pasarme para el C, pero ya iba muy adelante, pues ya faltaba muy poco tiempo para que se acabara. Usamos exactamente lo mismo. Y yo no, pues ya que, Aparte aparte uno como que se embotella en el que está, uno leyó el B2, ya lo entendió, y se embotella pensando en una solución sí, en lugar de pasar al siguiente. y el problema es que como uno ya tenía una idea base, uno dice, no, pues espere la arreglo, espere que me falta arreglarle algo. Pero bueno, sí, sí, ahí hay que evaluar bien si conviene pasarse al siguiente o seguir en el mismo. sí. Bueno, estuvo bueno. De pronto nos vemos un rato en la tarde en el contest del training camp, según cómo esté el trabajo. Uy, sí, de pronto. Que berraco cansancio tantos días seguidos de clase, competencias, uy, no, absorbing. Sí, Siento que cuando termine el campamento como que me voy a dedicar una semanita a no Para las hacer nada. Bahamas, para las Bahamas. No, pero se acaba, son 7 días, quedan 3 días, ¿cierto? De campamento. Quedan 3. Queda hoy y, ay sí, Bueno, el lunes y martes. bueno, gente, yo los dejo ya para que les quede media horita para descansar antes del campamento siguiente. va, Muchas gracias, gracias. Rasek. Todo bien. Nos vemos. Gracias.